Mi nombre es Leónidas, hijo de Anaxándridas, rey de Esparta. No busques en mi voz la gloria que otros escribieron. Esta noche, no te hablaré como soldado, ni como rey. Te hablaré como alguien que caminó el polvo de las Termópilas antes de que fuera polvo lo que quedara de mí. Mucho se ha dicho sobre los 300. Sobre nuestra última resistencia, sobre lanzas, escudos y valentía. Pero hay otra historia, más silenciosa, más cruda, más real. Quiero que la escuches esta noche, despacio, sin prisas. Porque no todo fue combate. Lo que más recuerdo no fueron las flechas, sino el viento frío entre las rocas, el peso del bronce sobre mis hombros, la espera. Cierra los ojos. Imagina que eres uno de nosotros. No un héroe. Un hombre. Un hoplita. Así comienza nuestra historia. Imagínate despertando antes del amanecer, con el olor seco de la tierra en la nariz y el cuerpo aún adolorido por el día anterior. La luz apenas asoma por el horizonte, pero tú ya estás de pie. Porque así se vive en Esparta. Sin excusas. Sin demora. Desde los 7 años te arrancaron de tu madre y te arrojaron a la Gogé, la formación que convierte a un niño en soldado. Dormías en grupo. Comías en grupo. Luchabas en grupo. Y si fallabas, no había castigo, sino vergüenza. ¿Qué dolía más que cualquier látigo? Tu escudo, pesado como una vida. No era solo para ti. Era para el hombre a tu lado. Perder la espada podía perdonarse. Pero no el escudo. El ritmo de tu vida era simple: silencio, sudor, disciplina. Caminar descalzo sobre piedras, soportar el frío sin abrigo, obedecer sin replicar. Así se forjaba al hoplita. No con discursos. Con cicatrices. Comías pan duro, a veces carne cocida en sangre. Lo llamaban caldo negro. No sabías si era alimento o castigo. Pero lo tragabas. Porque era lo que había. La vigilancia espartana era constante. Cada movimiento observado. Cada palabra medida. En Esparta, hasta respirar parecía un deber. Y aún así, en la rutina del dolor, había un extraño consuelo. Saber que todos, hasta el último hombre, compartíamos lo mismo. Nadie era más. Nadie era menos. Solo engranajes en una máquina que no podía detenerse. Las Termópilas no comenzaron en el desfiladero. Empezaron años antes, cuando aprendimos que el miedo no se evita, se doma. Y ahora, que estás ahí, con la lanza en la mano, sabes que tu destino no te pertenece. Pero tampoco importa. Porque has nacido para este momento. Soy Leónidas. Tal vez me recuerdes como el rey que no retrocedió. Pero antes de las Termópilas, fui muchas cosas más, y menos. Nací en la línea real, pero no como heredero evidente. Era uno de varios hijos de Anaxándridas II, rey espartano. Mi madre, discreta, fuerte como las colinas, me enseñó a observar antes que hablar. Mi padre, a obedecer antes que mandar. Y así crecí. Sin destacar, sin reclamar nada. Como tantos otros. No fui elegido por destino, sino por descarte. Mi hermano mayor murió sin hijos. El siguiente fue rechazado. Y así, un día, me llamaron rey. No porque lo hubiera buscado, sino porque me tocó. En Esparta, hasta la corona pesa como una lanza. No se lleva con orgullo, sino con responsabilidad. Durante años fui uno más. Entrené como todos, sangré como todos. Pero observé, siempre observé.
Los errores de los impulsivos, los silencios de los sabios. Aprendí que liderar no es hablar más fuerte, sino escuchar más profundo. No es castigar más duro, sino aguantar más tiempo. Y entonces llegó Persia. Un imperio tan vasto que su sombra parecía no tener fin. Con embajadores arrogantes, oro en los dedos y promesas envueltas en amenazas. Algunos griegos se arrodillaron. Otros dudaron. En Esparta, discutimos. Porque aunque parezca lo contrario, no éramos impulsivos. Los éforos, los 5 hombres que equilibraban el poder del rey, debatieron. Algunos querían esperar. Otros, pactar. Pero yo sabía algo que no podía explicar con palabras: si no actuábamos, dejaríamos de ser Esparta incluso antes de ser vencidos. Cuando los persas cruzaron el Helesponto, supimos que el tiempo se había agotado. Era el momento de resistir. No de vencer, porque sabíamos que eso era imposible. El ejército de Jerjes era una tormenta. Nosotros, una roca. Y la roca no gana a la tormenta, solo la soporta un rato más. Elegí a 300. No los más fuertes, sino los que tenían hijos. Para que su sangre no terminara conmigo. Para que al menos algo, alguien, quedara. Y marchamos. En el camino no hubo discursos, solo pasos. No hubo promesas, solo miradas. Y en cada una de ellas leí lo mismo: entendían. Iban a morir, sí. Pero no por Esparta solamente, sino por una idea: la libertad de elegir cómo caer. En las Termópilas no éramos héroes. Éramos hombres con frío, con hambre. Con miedo, sí, pero sin rendición. Eso fue lo que ofrendamos, no solo nuestras vidas, sino la elección consciente de no ceder. Recuerdo ese tercer amanecer como si aún estuviera de pie en las Termópilas. El cielo estaba cubierto de nubes suaves, grises, como ceniza que aún no ha decidido si caer. El aire olía a hierro viejo y a sal de sudor seco. El murmullo del mar llegaba como un consuelo distante. Y entonces, supimos. Un pastor había guiado a los persas por un paso oculto entre las montañas. Un atajo. Un desvío. Un destino. Se llamaba Efialtes. Su nombre, que en nuestra lengua significa pesadilla, no parecía casual. Aunque en aquel momento, para muchos de nosotros, aún era solo un nombre más. Para mí, era una señal. No todos los enemigos llevan lanzas. Algunos llevan caminos. Mucho se ha dicho de él. Que buscaba oro. Que fue rechazado por el ejército. Que solo quería reconocimiento. Que deseaba venganza. Pero nunca lo sabremos. Porque Efialtes desapareció. Su rostro no se conserva, ni su tumba. Solo quedó el acto: traicionar. Pero quiero contarte algo que quizá no sepas. En aquellos días, la palabra traidor era más grave que la muerte. En Esparta, traicionar no era solo desleal. Era romper el equilibrio del mundo. Y Efialtes no traicionó solo a Esparta, sino a toda Grecia. Cambió el curso de una batalla con un solo paso. Y aún así, me pregunto: ¿qué tan solo se sentía? ¿Qué tan desesperado estaba? ¿Y cuántos más, como él, buscaron sobrevivir a su propia forma? Porque al final, incluso el más odiado tuvo miedo. Los persas, gracias a él, nos rodearon. La batalla cambió. Lo supimos por exploradores,
Por el silencio anormal del bosque, por la manera en que algunos pájaros dejaron de cantar. Todo era distinto. El aire se volvió más pesado. Como si el tiempo mismo se acortara. Entonces reuní a los míos. Les dije lo necesario. Sin gritos. Sin frases memorables. Solo palabras simples: aquí se acaba nuestra parte. Ahora comienza su historia. Muchos creen que fuimos 300. Pero no está tan claro. Había también tespios. 700 hombres que decidieron quedarse, sabiendo que era su fin. Y tebanos, que no todos combatieron, pero algunos sí. Y nuestros criados, escuderos, ayudantes, que pelearon también. Porque no todos los que mueren en batalla llevan armadura. Así que quizás no fuimos 300. Quizás fuimos 1000. O 1500. Quizás más. Y del lado enemigo, también hay dudas. Los cronistas griegos hablaron de cientos de miles de persas. Algunos escribieron 2 millones. Pero eso es improbable. Los números inflan como el orgullo herido. Hoy, algunos historiadores estiman 100.000, otros menos. Quizás creas que Esparta era una ciudad invencible. Un ejército glorioso. Guerreros de bronce y voluntad de acero. Y sí, fuimos todo eso. Pero también fuimos algo más. Algo más frío. Más severo. Más difícil de sostener. Para entendernos, tienes que imaginar un mundo donde el Estado estaba en todas partes. Donde tus pasos, tus comidas, tus amistades e incluso tus silencios no eran tuyos. Desde que nacías, el ritmo no lo marcabas tú. Lo marcaba Esparta. Cuando un niño venía al mundo, no era bienvenido por su madre, sino evaluado por los ancianos. Si era fuerte, se le aceptaba. Si no, no seguía. Era un comienzo duro, pero esa dureza era nuestro cimiento. A los 7 años, los niños entraban a la Agogé, una especie de escuela, pero sin libros ni juegos. Allí aprendíamos a resistir el hambre, el frío, el dolor, la soledad. Dormíamos sobre juncos, comíamos poco, hablábamos menos. Robar comida no era castigado si no te descubrían. Lo que se castigaba era la torpeza de dejarse atrapar. ¿Cruel? Tal vez. Pero Esparta no buscaba ciudadanos. Buscaba soldados. Yo pasé por esa Agogé. Me rompieron y me rearmaron. Aprendí a mirar al frente sin pestañear, a no mostrar miedo, a no confiar demasiado. Porque incluso el amigo más cercano era parte de una competencia silenciosa. ¿Quién resistirá más? ¿Quién se rendirá primero? A los 20 años, un hombre era asignado a una Syssitia, un grupo de guerreros con los que compartiría alimentos, entrenamientos, vida y muerte. Nadie comía solo. Nadie dormía sin permiso. Incluso siendo rey, yo comía lo mismo que todos. Guiso negro, pan áspero, vino aguado. No porque no tuviéramos más, sino porque más era debilidad. Las mujeres, por su parte, eran distintas a las de otras ciudades. En Esparta, se les exigía fuerza, carácter, disciplina. Corrían, entrenaban, hablaban con firmeza. Se esperaba de ellas que criaran a los futuros hoplitas, no con dulzura, sino con fuego. Vuelve con tu escudo, o sobre él, decían. Y lo decían en serio. Y por debajo de todo esto, estaban los ilotas. Campesinos sometidos, nacidos en la servidumbre. No eran esclavos, pero tampoco eran libres. Cultivaban nuestros campos, criaban nuestro alimento, servían a nuestro sistema. Se les mantenía con miedo.
Y a veces, se les mataba, en secreto, para recordarles su lugar. Sí, en Esparta todo estaba estructurado. Rígido. Predecible. Un bloque de piedra tallado con precisión. Pero esa precisión tenía un precio, no podías salirte del molde. Yo, Leónidas, aunque era rey, no podía casarme sin aprobación. No podía llorar en público. No podía negarme a luchar. Teníamos 2 reyes, 5 éforos, un senado, una asamblea de ciudadanos, pero todo giraba en torno a una sola cosa, la supervivencia de Esparta como idea. No como ciudad. No como pueblo. Como ideal. Ese ideal nos hizo fuertes. Pero también nos aisló. Cuando veo atrás, no me arrepiento. No puedo. Era lo que conocía. Pero a veces, me pregunto si la libertad por la que luchamos fuera de nuestras murallas, alguna vez la vivimos dentro de ellas. Porque en Esparta, incluso los más libres, llevábamos cadenas invisibles. He estado contigo. Durante todo este viaje silencioso a través de las Termópilas. Las frías montañas de Laconia. Los duros entrenamientos de la Gogé. Y los últimos latidos de un corazón que no temía a la muerte, sino al olvido. Y ahora que el relato llega a su fin, permíteme hablarte, no como rey, sino como hombre. Como alguien que vivió el peso de una tierra exigente, de una educación sin tregua, de un destino escrito por otros. Esparta no fue un lugar de sonrisas. No conocíamos la dulzura de los poetas, ni el descanso de los días sin tareas. El ritmo de nuestras vidas era el de los tambores. Preciso, severo, marcando pasos hacia la gloria o hacia el olvido. Aún recuerdo las noches bajo el cielo espartano, sin almohadas, sin fuego. Solo el cuerpo contra la tierra fría. Y los pensamientos girando como lanzas en el viento. Dormir no era descanso. Era espera. Y sin embargo, hubo belleza en todo eso. La camaradería de los hoplitas. El crujido de las sandalias sobre piedra antigua. El olor al aceite sobre el bronce del escudo. Por favor no olvides dar tu like, suscribirte y compartir. Descansa.